¿Qué tal, profesor? En esta ocasión vamos a exponer sobre las formas y medios de pago internacionales. Mi grupo está conformado por Rafa Moya, Nazaret Izquierdo, Hugo González y Nicole Morón. Bueno, primero hablaremos sobre las formas de pago internacionales, que son los diferentes acuerdos entre el comprador y el vendedor para determinar el momento del pago de la mercadería o servicio. Las principales formas de pago internacionales son pago por adelantado. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador antes de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues este solo enviará la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos. Luego también tenemos el pago a la vista. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque y contra la presentación al importador de los documentos representativos de la mercadería y o servicios. Luego tenemos el pago a plazo. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador después de haber entregado los documentos de embarque al importador. Este plazo será convenido entre el importador y el exportador y normalmente estará en función a la fecha de embarque, fecha de factura, fecha de presentación de documentos. Por último tenemos cuenta abierta. Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la factura y los documentos de embarque al importador y espera el pago. Es decir, el importador compra ahora y paga después, siendo por lo tanto la forma de cobranza más riesgosa para el exportador. Para definir las formas y medios de pago para una exportación, el exportador debe considerar los antecedentes comerciales y financieros del importador. Este es un aspecto crucial en la determinación del medio de pago más conveniente para el exportador, pues en función a su solidez económico-financiera y a su confiabilidad y reputación internacional, este sabrá cuál es el medio de pago que se ajusta más a las características de su cliente. También se debe considerar el entorno económico del país del importador, ya que el exportador debe tener una visión general sobre el panorama económico-político y del marco legal del país importador, pues estos determinan en última instancia la posibilidad de obtener el pago por la exportación en la forma inicialmente. Y por último, se debe considerar los costos que implican la utilización de determinadas formas y medios de pago internacionales. Existe en el Perú una cantidad considerable de bancos comerciales que brindan servicios vinculados a operaciones de exportación. Em, con respecto a lo que conviene pedirle para iniciar las relaciones comerciales con el importador, si no se conoce bien al importador y se está a posición de negociarlo, el exportador debería solicitarle la apertura de una carta de crédito confirmada a su favor. En términos generales existen dos modalidades de cobro posibles para el exportador cuando tiene una carta de crédito a su favor, que es pago a la vista. El exportador recibe el pago cuando el banco confirmador verifica y comunica que los documentos de la exportación satisfacen completamente los términos y condiciones de la carta de crédito. Y también el pago a plazo. Bajo esta modalidad, el exportador otorga financiamiento al importador en un plazo que generalmente oscila entre los 30 y 180 días transcurridos desde la fecha de embarque, factura o presentación de los documentos al banco corresponsal. También se debe tener en cuenta la información o datos que debe tener esta carta de crédito. Pero antes de esto se debe saber que las cartas de crédito son independientes y autónomas respecto al contrato de compra y venta internacional o cualquier otro suscrito entre las partes. Ese principio significa que siempre y cuando el exportador cumpla con presentar correctamente los documentos de la exportación, es decir, de acuerdo con la carta de crédito que la ampara, su pago debe efectuarse conforme a los términos de esta, independientemente de las disputas relacionadas con el contrato de compra y venta u otros suscritos entre las partes. Los documentos de exportación han de cumplir estrictamente con los términos estipulados en la carta de crédito, es decir, no deben existir diferencias o discrepancias entre el número y contenido de los documentos de la exportación con lo establecido en la carta de crédito. En una carta de crédito no se negocian documentos y no mercancías. Los bancos no son responsables de verificar la legalidad de las firmas y veracidad de los documentos de exportación, solo del documento de carta de crédito. Bien, yo le voy a hablar acerca de los documentos de embarque.
Estos son documentos relacionados con el transporte internacional y representan un papel clave en el mecanismo de pago y contrato de compra y venta internacional. A continuación le voy a dar unas breves definiciones acerca de algunos de estos documentos que son requeridos para el embarque en una operación de exportación. Bueno, primero tenemos la factura comercial. Este es un documento emitido por el vendedor a cargo del comprador donde se detalla la mercancía, precio y condición de venta, además de los nombres, las direcciones de las partes involucradas. Este documento es indispensable para la nacionalización de la mercadería en destino, así como también es obligatorio en toda carta de crédito. Tenemos el Bill of Landing, que es el documento de transporte firmado por el capitán del buque o por el transportista o el agente de alguno de ellos dos, y es considerado el título de propiedad. Este confirma la recepción de las mercancías y las condiciones según las cuales se ha efectuado el transporte. Tenemos el certificado de inspección, que bueno, es el certificado generalmente emitido por organismos independientes, que bueno, verifica que la calidad, la cantidad o las especificaciones de la mercancía coincidan con lo que está dicho en el contrato de compra-venta. Tenemos el certificado de origen, que es el certificado generalmente emitido por la Cámara de Comercio local, la cual especifica dónde se ha producido o transformado la mercancía. Tenemos el certificado de seguro, el cual acredita el tipo y el importe de la cobertura del seguro. También la lista de empaque, que es una lista muy detallada en la que se describe el peso, el volumen, el contenido y el embalaje de cada bulto. Tenemos la licencia de exportación, que bueno, como el mismo nombre lo dice, es la licencia que tienen que tener las empresas exportadoras para poder exportar un producto. Y bueno, en algunos países exigen que las empresas obtengan esta licencia de exportación oficial, ¿no? Para poder hacer negociaciones. Por último, tenemos la factura consular, que bueno, es una factura que generalmente se adquiere en el consulado del país exportador. Y la importancia de esto es que en algunos países exigen una factura en un formato oficial para todas las mercancías que sean importadas. ¿Qué son las discrepancias documentarias? Básicamente son la diferencia que existen en los términos contenidos en la carta de crédito y los documentos entregados por el exportador al banco, ¿no? Estos pueden existir en cualquiera de los documentos anteriormente mencionados, ya sea la factura comercial, el Bill of Landing, el Packing List, la póliza de seguro, etc. En términos generales, las discrepancias documentarias se originan por dos motivos. El primer motivo es no cumplir con las fechas para el embarque, la presentación de documentos, la validez de la carta de crédito y todas las fechas estipuladas en la misma. Y el siguiente motivo es las inconsistencias en los documentos presentados. ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente es que los documentos que presenta el exportador deben coincidir exactamente con los datos estipulados en la carta de crédito. Es decir, que bueno, debe coincidir en cuanto a las cantidades, a los precios, el número de copias, las fechas y las firmas requeridas. Como exportador se pregunta qué puedo hacer para evitar los problemas en el pago. Tenemos muchas opciones y pueden ser evaluar la carta de crédito, asegurarse de que el importador designe el contrato mediante un número de referencia único, asegurarse que la mercancía no sea descrita con excesivo detalle en la carta de crédito, ya que esto puede conllevar a incrementar las probabilidades de discrepancias o diputadas documentarias. Solicitar siempre al cobrador que modifique la carta de crédito si es que cree que va a haber dificultades. Preparar los documentos exactos, verificar que los documentos son los exigidos, presentar los documentos con suficiente antelación, asegurarse que los datos de su empresa fijen correctamente como el beneficiario y, si es posible, responsabilizar a una persona de la empresa del control, la coordinación y verificación del procedimiento de la carta de crédito. Uno siempre se pregunta si uno, a pesar de que tiene una carta de crédito a favor, puede ser estafado. Y lamentablemente sí, pero normalmente la mayoría de aquellas presentadas por el importador se desestiman, pues la carta de crédito honra documentos y no mercadería. Es decir, que se paga contra prestación de documentos y generalmente la mercadería aún no está en poder del importador y por lo tanto ese no tiene un conocimiento directo de la cantidad o la calidad de los bienes. En esta instancia sí se genera mayor cantidad de denuncias por parte del importador, pues siempre dicen de que la mercadería no está de acuerdo a los documentos presentados. Pero es un litigio que es escasamente útil y muy caro. Además que los alegatos de fraude perjudican la credibilidad del sistema de cartas de crédito
y sin mayor beneficio para los afectados. Se sugiere siempre solicitar consejo del banco emisor acerca del uso del texto o del párrafo que invoque un posible arbitraje en una carta de crédito. De ahí también se habla mucho de que si es que yo ya conozco al importador, es verdad que debo usar la cobranza simple o cobranza documentaria. De hecho, que si uno mantiene ya una buena experiencia de cobro con el importador, o sea que si ya ha efectuado numerosos pedidos o pagos, el cliente ya ha cumplido oportunamente sus contratiempos. De hecho, lo más aconsejable debería ser solicitar el de cobranza de exportación. Y eso que es una orden que se efectúa por un exportador a un banco para que éste se encargue de realizar el cobro del importador de acuerdo a ciertas instrucciones contenidas en la orden. Eso es todo. Muchas gracias.